¿Son literales los 144,000? ¿Son simbólicos los 144,000? Estas preguntas debe responderla el canon sagrado. Bienvenidos a nuestro programa Reflexiones Espirituales, que se transmite por tu canal AD Séptimo. Estamos felices nuevamente de estar en compañía de ti y de tu familia. Bienvenidos entonces, y vamos a estudiar lo que nos dice la pluma inspirada y el canon sagrado. Vamos a orar, amado, para pedir la presencia del Espíritu Santo en este momento. Bendito Consolador, Señor, tú eres quien escribió el don de profecía, porque tú eres el profeta por excelencia. Te invitamos a que tomes el control en este momento y nos des el don del discernimiento para que podamos crecer espiritualmente para tu gloria y la gloria de nuestro Cristo. En su nombre te ruego estas bendiciones. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, mi amado. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Apocalipsis acerca de los 144,000. En este caso voy a tomar el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, que nos da esta referencia. Recordamos pues que en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis están mencionados el triple mensaje angélico, y es curioso ver que los 144,000 están incluidos en ese mismo capítulo o en este mismo relato anterior a lo que San Juan está hablando acerca del triple mensaje angélico. Es digno de notar este hecho, que los 144,000 son mencionados por Juan un poco antes de mencionar al triple mensaje angélico. No vamos a ahondar en ese hecho hoy, solamente quiero afincarme en el hecho de si los 144,000 son simbólicos o son literales, como algunos han mencionado por las redes. Otros enseñan en sus iglesias y otros en sus denominaciones religiosas. El versículo 1 nos comienza diciendo así: después miré. O sea, Juan está en visión. Dios le está mostrando todo el libro de Apocalipsis en una revelación. Sí, y esta revelación se presenta a Juan de forma de escenarios. Un escenario, otro escenario, otro escenario. Acontecimientos que él va observando a lo largo de esta revelación. La revelación del Verbo, la revelación de Jesucristo, sí, se la está dando a Juan, el teólogo. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. San Juan no está viendo un cordero. San Juan está viendo a Jesucristo, al Verbo encarnado, lo está viendo y lo está identificando como el Cordero. ¿El Cordero por qué? Porque es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del universo. Fue inmolado por causa nuestra. Sí, entonces él lo identifica como ese Cordero. Entonces estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él y con el Verbo encarnado estaban 144,000 que tenían el nombre suyo y el de su Padre inscrito en la frente. Entonces San Juan está viendo a Jesucristo, al Verbo encarnado,
lo está viendo acompañado por una hueste de gente, de personas, las cuales él identifica con el número 144,000. Él no está viendo 144,000 personas, sino está viendo a un grupo de personas, está viendo una hueste de personas que están identificadas con ese número, recordando que Satanás tiene también sus seguidores, los cuales él identifica con ese número. ¿Cuál es el número con el cual Satanás ha identificado a su gente? El número 666. Allí vemos nosotros el antagonismo que existe entre dos números. El 144,000, que representa a la hueste del tiempo del fin, a la hueste justa, a los santos de Jehová que menciona el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Jesucristo ha atestiguado a favor de ellos, es su garante. Entonces, San Juan está diciendo que esos santos están identificados con el número 144,000, que los diferencia y que antagoniza del número 666, que, como dije hace un momento, identifica al pueblo o al mundo entero en rebelión. Así es, amado. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron arrebatados, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y a partir de allí, entonces Juan va a hablar acerca del triple mensaje angélico. Lo que quiere decir que estos 144,000 tienen que ver o tienen que tener una relación estrecha con ese triple mensaje angélico. Recordando que el triple mensaje angélico comienza a darse a partir del momento en que Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, en el año 1844, cuando se cumple la profecía de Daniel 8:14, comienza la purificación del santuario. Entonces, el santuario entra en ese proceso de purificación y también el Señor nuestro Dios envía al mundo un mensaje triple de alerta, de juicio y de condena. Así es, amado. Y a partir de ese momento que determinamos como el final de las profecías de las 2300 tardes y mañana, 1844, entonces entra en escena los 144,000. Por eso es que dije al comienzo que es curioso o es digno de notar que en el mismo capítulo está mencionada estos dos aspectos, pero tomando en cuenta que la Biblia fue dividida en capítulos o subdividida en capítulos a partir del Renacimiento, pues entonces tenemos que saber que el profeta tiene una sola revelación, una sola visión, y en esa visión se van presentando diferentes escenas. De manera que cuando entramos aquí a lo que podemos denominar entonces el capítulo 14,
encontramos que los 144,000 están mencionados un momento antes que se dé el triple mensaje angélico. Eso nos hace notar que estos 144,000 tienen que tener una relación estrecha con ese mensaje. Eso también significa que si el mensaje empezó a darse en la fecha 1844, significa que los 144,000 comienza su conteo a partir de esa misma fecha. Muy bien, entonces encontramos en la profecía que los 144,000 están representados por un número que vamos a investigar hoy si es simbólico o es literal. Tengo unas notas que quiero compartir con vosotros. Mira cómo dice. Del libro Maranata, en el capítulo Los 144,000. Es digno de notar también que en este libro los 144,000 tienen un capítulo aparte de el capítulo que se relaciona con la gran muchedumbre. Son 2 capítulos que hay y en cada uno de ellos hay características que hace ver que hay una diferencia entre un grupo y el otro, aunque muchos están tratando de decir que se trata del mismo grupo, pero hay que investigar un poco más porque, como acabo de decir en este libro, que es muy escatológico, se mencionan cada uno de ellos en un capítulo diferente y en ninguno de los dos hace mención que se trata del mismo grupo. Mira lo que dice el libro. Delante del trono sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece mezclado con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, hállase reunido el grupo de los que salieron victoriosos contra la bestia, su imagen, su marca y su número. Notemos lo siguiente. Este grupo, como lo está identificando, es un grupo. No dice que son todos los redimidos, recordando que todos los redimidos comienzan a contarse desde Adán. Entonces debería decir todos los redimidos, pero aquí está diciendo que los 144,000 son un grupo. Muy bien, que tuvieron una feroz batalla contra la bestia, contra su imagen, contra su marca y contra el número de su nombre, ¿verdad? También podemos decir que los 144,000 tuvieron una gran batalla cual nunca ha existido sobre la faz de la tierra contra el dragón, la bestia y el falso profeta. Ninguno de los cristianos o del pueblo de Dios de la antigüedad o de la Edad Media, ninguno de ellos batalló contra estos 3 poderes a la vez. Me refiero al dragón, a la bestia y el falso profeta. Los antediluvianos batallaron contra el dragón. La era patriarcal batalló contra el dragón. Pero cuando llegamos a la Edad Media, entonces los santos batallan contra el dragón y contra la bestia. Sí, amado, y a partir de 1844, es decir, a partir del momento que Cristo pasa al lugar santísimo, entonces los santos batallan contra el dragón, contra la bestia y contra el falso profeta. Así es, entonces por eso es que los 144,000 vienen de una batalla cual nunca ha existido sobre la faz de la tierra, porque ellos se han de enfrentar o ya se están enfrentando desde 1844 contra estos poderes, contra estos 3 poderes, y además de eso están estrechamente vinculados con ellos los 3 espíritus inmundos a manera de ranas que están mencionados allí en el libro de Apocalipsis capítulo 16. De manera que estos poderes o contra estos poderes los 144,000 están batallando y van a batallar aún más cuando arrecie la marca de estos poderes, porque
el texto nos dice, han batallado contra la bestia, contra su imagen, contra su marca y contra el número y contra su número, ¿verdad? El número de su nombre. Nosotros tradicionalmente hemos dicho que la bestia se refiere al catolicismo, al sistema político católico. Sí, no estamos muy divorciados de la verdad, pero amados, debemos tener en cuenta que la principal bestia es Satanás. Él es el dragón. El dragón es la bestia sobre la cual se sostienen todos los sistemas políticos y religiosos de este mundo que están en rebelión. Él es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Esa bestia tiene una imagen. Esa imagen también son sistemas políticos religiosos, y allí sí podríamos introducir al sistema católico, ¿verdad? Y al sistema protestante, que son los sistemas contra los cuales los 144,000 están batallando. Y su marca, ellos tienen una marca, tanto el sistema católico como el sistema protestante tiene una marca, y su marca es el día domingo, su día de adoración. Esa es la marca que los identifica a ellos. Y el número de su nombre. Los protestantes se han adecuado o han dejado que el sistema católico los subyugue, de manera que ellos también están incluidos en el número de su nombre. Su nombre es Vicario Filis Dei, sustituto de Cristo. Los dos, a través de la marca que hemos dicho que es el domingo, están asociados contra el sistema sacerdotal o el ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo. Con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Redimidos de entre los hombres. Fueron comprados, fueron lavados, fueron purificados de entre los hombres. Significa fueron arrebatados de entre la humanidad. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno. Una voz. Ese es el terremoto que ha de sacudir a la tierra, donde que no es un terremoto en sí, sino que es la voz de la deidad, la voz de Dios que se escucha en todo el planeta, y esa voz sacude los cimientos del planeta, anunciando el día y la hora en las cuales el Cordero, Cristo, el Verbo encarnado, ha de aparecer en las nubes de los cielos. Los santos reconocen esa voz. Los santos reconocen que no es un terremoto cualquiera, sino que es la voz de Dios que hace temblar los cimientos de este planeta. Entonces nos sigue diciendo, una voz como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un cántico de liberación. Sí, entonces cuando la tierra es sacudida por aquel terremoto, producto de la voz de Dios anunciando el día de la liberación, los 144,000 empiezan a entonar su cántico de victoria, porque han reconocido la voz de su Dios, porque han escuchado el día y la hora en que ha de aparecer el capitán de la justicia en las nubes de los cielos. Han de reconocer en ese momento que su caso ya ha aparecido en el santuario celestial y han sido justificados con aquel decreto de victoria
que dice: consumado es. El que es justo, justifíquese, y el que es santo, santifíquese, y el que es injusto, siga siendo injusto. Así es. Entonces los 144,000 escuchan esa voz y escuchan el mensaje que va implícito en esa voz y saben que han sido justificados en el santuario celestial. Qué maravilloso evento este, mi amado. Vamos a ver qué más nos sigue diciendo este libro. Ninguno, sino los 144,000, pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ningún otro grupo ha conocido jamás. Y aquí tenemos el otro grupo, el grupo de la gran muchedumbre. Entonces tenemos el grupo de los 144,000 y el grupo de la gran muchedumbre. La gran muchedumbre no entiende el cántico que interpretan los 144,000, el grupo de los 144,000, porque es una experiencia diferente. El cántico que interpretan los justos antediluvianos, los justos patriarcales del tiempo patriarcal y los justos de la Edad Media, cada uno de ellos tienen su propia experiencia. Sí, cada uno de ellos conoce su sufrir, su padecimiento, su angustia, su batalla en contra del mal, en contra del dragón en su tiempo, en contra del dragón y la bestia en su tiempo. Y los 144,000 tienen también su triunfo, su canto de victoria, donde expresan su enfrentamiento y su batalla y su victoria sobre el dragón, la bestia y el falso profeta. Cada uno de nosotros tiene un cántico, mi amado, en forma individual. El cántico tuyo es diferente al mío y el mío es diferente a cualquier otro cántico personal y particular, porque cada uno de nosotros hemos entrado en una batalla que, aunque es la misma batalla, cada uno de nosotros la percibe y la lucha de forma diferente. Ha sido de la mano de Cristo. Así es, amado. Y cuando unimos todas esas experiencias personales, nos damos cuenta que ahora como grupo hemos enfrentado al enemigo y hemos salido victoriosos porque solamente ha sido de la mano de Cristo. Hemos salido victoriosos porque el Espíritu Santo ha transformado nuestros caracteres y nos ha hecho reflejar el carácter de Cristo. Y esa lucha, repito, es individual para cada uno de nosotros. Yo no puedo interpretar el cántico de victoria de mi esposa de la misma manera como ella lo interpretaría. Ni ella puede interpretar mi cántico de victoria, aunque hayamos pasado por el mismo evento. Cada uno tiene su propia lucha con Cristo. Entonces, aunque ella lo conoce, puede conocer mi cántico de victoria, ella no lo puede interpretar de la misma manera que yo lo siento, que yo lo experimento, y viceversa. Y así sucede contigo, así sucede con cada uno de nuestros hermanos espirituales en toda la ancha faz de la tierra, mi amado. Sí. Y nos sigue diciendo este libro: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los 144,000 entraron con Cristo al lugar santísimo. El Cordero caminó del santo al santísimo y los 144,000 entraron con él. El Cordero se paró frente a la Shekinah, el arca del pacto, y los 144,000 llegaron a los pies del arca del pacto junto con Cristo. Cristo abre la Shekinah, abre el arca del pacto, y allí encontramos a las tablas de la ley, y encontramos al maná escondido, y encontramos la vara de Aarón. Y los 144,000 siguieron al Cordero hasta allí, aceptaron la ley de los 10 mandamientos, porque el Cordero llegó allí. Y aceptaron la reforma pro salud, que está representado por el vaso del maná escondido, porque el Cordero llegó allí. Y aceptaron la soberanía como rey y sacerdote a Cristo, porque el Cordero llegó allí, porque Cristo llegó allí.
Por eso los 144,000 han seguido al Cordero por donde quiera que va a lo largo de sus vidas, a lo largo de sus luchas particulares. Sí, luchas espirituales. Ellos han seguido al Cordero por donde quiera que va y lo han seguido a lo largo de la historia. Cuando estudian el canon sagrado, ven al Cordero transitar desde la antigüedad, por la Edad Media, por la Edad del Renacimiento, por la Edad moderna, y llega a la Edad contemporánea y llegamos a los últimos eventos escatológicos y los 144,000 han ido siguiendo al Cordero a través de toda la historia. Sí, y nos sigue diciendo, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, no van a ser trasladados de entre los muertos o arrebatados, mi amado, sino de entre los vivos. Cristo los va a extraer de entre los vivos. Todos los 144,000 estarán vivos, y algunos dirán que los que han muerto no estarán allí. Recordamos que hay un párrafo que dice, todos los que han muerto en la fe del tercer ángel resucitarán en la resurrección especial. Y recordamos que el triple mensaje angélico comenzó a darse en 1844, y los que hayan muerto a partir de esa fecha resucitarán en la resurrección especial para unirse a la fracción de los 144,000 que estarán dando el fuerte pregón en ese momento. Sí, amados, ese es el proceso. Entonces los 144,000 estarán vivos cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Hasta los que vienen de la 11ª hora. ¿Cuáles son los hijos de Dios que pertenecen a los 144,000 en la 11ª hora? Aquellos hijos sinceros que han militado en las iglesias caídas, en las denominaciones cristianas, que hasta ese momento no habían hecho pacto con Cristo en el sentido de la observancia del cuarto mandamiento. Ese es el fuerte pregón. Ellos aceptarán ese pregón y se unirán a los 144,000. Y cuando eso suceda, Cristo dirá, consumado es. Ya el grupo está completo. El Espíritu Santo se retrae de la tierra, entra en el santuario celestial y anuncia a Cristo que el trabajo ya fue hecho. Ezequiel capítulo 9 nos menciona ese caso. El varón vestido de lino anuncia en el santuario que ya está consumado el sellamiento. El pueblo de Dios está completo. Los 144,000 están completos. Sí, amados. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, contados por primicia. ¡Qué maravilloso! Siendo los últimos nosotros en el plan de la redención, seremos contados como los primeros, la primera cosecha de la salvación. ¿Y sabes por qué? Porque todavía no se ha efectuado, para ese momento, no se ha efectuado la resurrección general de los justos. Entonces los 144,000 han sido declarados justos y salvos antes de la resurrección general, y por eso, entre otras cosas, son primicias. Estos son los que han salido de la gran tribulación, han pasado por el tiempo de angustia. Ningún otro grupo en la antigüedad pasó por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Los santos de la Edad Media no atravesaron por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Ellos no. Los antidiluvianos tampoco, los de la Edad Antigua tampoco. Solamente los 144,000 han atravesado por el gran tiempo de angustia, cual nunca ha existido. ¿Por qué? Porque será un tiempo de terror. Será un tiempo en que se librará la gran guerra entre el bien y el mal. Sí, y recordamos también que para ese tiempo estarán cayendo las 7 postreras plagas. Ningún otro grupo en el pasado atravesó por las plagas, mi amado. Solamente los 144,000 han de atravesar por esa fecha. Y por la gran angustia, la angustia de Jacob, solamente los 144,000.
han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob, han estado sin intercesor. Cuando el Espíritu Santo se retraiga de la tierra y entre al santuario celestial para anunciar a Cristo que su labor de sellamiento ha concluido en la tierra, entonces en ese momento que el Espíritu Santo se retira de la tierra, quedamos sin intercesor en la tierra. Cristo se levanta y dice, consumado es, se acaba la intercesión sacerdotal en el cielo también. Entonces ya no hay intercesor en la tierra, ni hay intercesor en el cielo. ¿Por qué? Porque los santos no necesitan de más intercesión, porque han sido decretados santos, han quedado sellados, reflejan el carácter de Cristo, ya batallan solos porque han sido acreditados, han sido decretados justos. Sí, mi amado, entonces ningún otro grupo ha quedado sin intercesor en la tierra ni en el cielo. Solamente los 144,000 es el único grupo que experimentará ese hecho o que atravesará por ese evento. Nos sigue diciendo, han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Los juicios de Dios son las 7 postreras plagas. Ya no habrá intercesor allí, ya no habrá intercesión. Eso significa ya no hay segunda oportunidad de gracia para el mundo. La puerta de la gracia se ha cerrado definitivamente para ese momento. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Sí, ese término aquí, han sido librados, significa han sido decretados justos. Ya Satanás no tiene poder sobre los 144,000. La muerte no tiene poder sobre los 144,000. Así es, amado. Vamos a ver qué más nos sigue diciendo. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mácula delante de Dios, porque por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Los 144,000 ministrarán en la Nueva Jerusalén, en la capital del reino, en la madre de todos los santos, como lo menciona el apóstol San Pablo. Allí habitarán los 144,000 y los otros redimidos, los que forman parte de la gran compañía, desde Adán hasta el 22 de octubre, cubrirán la tierra. Sí, amados. Y se cumplirá lo que dice Isaías. Y de sábado en sábado y de mes en mes vendrá toda carne a adorar delante de Jehová. Todas las naciones poblarán la tierra nueva que Jesucristo va a hacer nuevamente. Sí, poblarán la tierra y ellos irán de sábado en sábado, un peregrinaje de sábado en sábado, de mes en mes, hasta la Nueva Jerusalén para visitar a nuestro amado comandante. Pero los 144,000 habitarán en la ciudad. Así es. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia. El sol que tenía el poder de quemar a los hombres con su intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed, pero no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Apocalipsis capítulo 7, versículos 14 al 16. También podemos leer en el libro Conflicto de los Siglos, la página 706, podemos leer el acontecer de estos eventos. Muy bien, ahora vamos a lo que nos interesa. Pero primero vamos a resumir las características que diferencian a los 144,000 de cualquier otro grupo. Fíjate, primero cantan un cántico que ningún otro grupo ha conocido.
aquí se menciona que hay otro grupo. Los 144,000 son un grupo que tienen su cántico y hay otro grupo que no conoce el cántico de los 144,000, aunque ellos también tengan su cántico. Cantan un cántico que ningún otro grupo. ¿Cuál será ese grupo? El grupo de la gran muchedumbre. Número 2, han seguido al Cordero por donde quiera que va. Ya hablamos acerca de eso. ¿En qué consiste ese seguimiento de los 144,000 con el Cordero? 3, son trasladados de entre los vivos, arrebatados. ¿Por qué? Porque los 144,000, una fracción de ellos resucitará en la resurrección especial. Contados como primicias. ¿Por qué son contados como primicias? Porque siendo la última cosecha en el plan de la redención, ellos serán decretados justos y santos antes de la resurrección general o antes que ocurra la resurrección general de los justos. Número 5, pasaron por el tiempo de angustia de Jacob. Sí, ningún otro grupo o el grupo de la gran muchedumbre no atravesó por el tiempo de angustia de Jacob, mi amado, solamente los 144,000. Número 6, han estado sin intercesor en la etapa del derramamiento de las plagas. Ningún otro grupo, es decir, el grupo de la gran muchedumbre, nunca estuvo sin intercesor, ni en la tierra ni en el cielo. Los dos intercesores estuvieron con ellos, pero los 144,000 llegará el momento en que no tendrán intercesor ni en la tierra ni en el cielo. ¿Cuándo será eso? En el derramamiento de las plagas. ¿Por qué no tendrán intercesor? Porque ya reflejan el carácter de Cristo y ya hubo un decreto sobre ellos. Son declarados justos y santos. Ya Satanás no tiene poder sobre ellos. El pecado no tiene poder sobre ellos. La muerte no tiene poder sobre ellos. 7. Han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Es decir, reflejan el carácter de Cristo. Así es, amado. Número 8. Atraviesan por la etapa de las plagas. Ahí tenemos 8 características que diferencian al grupo de los 144,000 del grupo de la gran muchedumbre. Ahora, vamos a ver lo que nos dice el libro Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 178 y 179. Este párrafo es dedicado a nuestros hermanos espirituales que leen estos libros, ¿verdad? Joya de los Testimonios. Mira cómo dice este libro. Y luego lo vamos a confirmar con la Biblia. Vamos a confirmarlo para aquellos que no leen estos libros. Entonces se cumplirán completamente estas palabras del ángel. Escucha pues ahora, Josué, gran sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el pimpollo. Cristo es revelado como redentor y libertador de su pueblo. Entonces serán en verdad los que forman parte del remanente, varones simbólicos, cuando las lágrimas y la humillación de su peregrinación sean reemplazadas por el gozo y la honra en la presencia de Dios y del Cordero. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Isaías capítulo 4, versículo 2, 3. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 178, 179. Ahora, eso es lo que dice este libro.
ahora para corroborar. En el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 8 nos dice así: escucha pues, Josué, sumo sacerdote. Aquí Josué está representando a Cristo, porque Cristo es el sumo sacerdote y Josué representa a Cristo como sumo sacerdote. Tú, fíjate, está diciendo a Josué, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, o sea, tus amigos, los que son como tú, los que tienen tu misma motivación, tu misma intención, tu misma pasión, tu mismo celo, porque son varones, los que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Entonces Zacarías está diciendo que los 144,000 son simbólicos. No está diciendo que son literales, sino simbólicos. Otra cosa que podemos apreciar aquí es que estos 144,000 son considerados en este libro como el remanente. Sí, lo que queda de fiel en el mundo, lo que ha quedado fiel desde Adán hasta nuestros días, eso es lo que queda allí, el remanente, lo último que es fiel. Nosotros decimos, somos el remanente. Entonces, si somos el remanente, somos simbólicos. Representamos o estamos representados por un número simbólico. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y aquí en Joya de los Testimonios nos dice, entonces serán en verdad los que forman parte del remanente. Los que forman parte del remanente. ¿Quiénes son el remanente? Los 144,000 es el remanente, lo que queda fiel sobre esta tierra. Ese remanente comenzó a contarse cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Al terminar la profecía de las 2300 tardes y mañana que están referidas allí en Daniel 8:14, eso pasó en el año 1844, utilizando el calendario judío caraíta, que es el calendario más exacto con el cual podemos nosotros interpretar las profecías bíblicas, el calendario judío caraíta. Muy bien, sigamos adelante para terminar, mis amados. Otros argumentos para descartar el argumento literal. Mira, voy a leerlo aquí. Aunque exista la propuesta de que este sea un número literal, esa opción enfrenta algunos problemas que la hacen inviable. Es decir, si el número 144,000 se toma de manera literal, se debe hacer lo mismo con el contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato si lo vamos a tomar literal? Fíjate lo siguiente. En estos términos, los 144,000 sellados obviamente tendrían que ser judíos. Sí, entonces los gentiles no tenemos nada que ver con los 144,000, porque si lo vamos a tomar literal, entonces los 144,000 tienen que ser judíos de por sí o israelitas. Pero miren lo siguiente, hombres tienen que ser hombres condicionados a la guerra, lo que excluye la presencia de niños, mujeres e incluso de hombres mayores de 40 años. Si son literales, entonces tenemos que excluir todos estos. A los niños, a los hombres mayores de 40 años, todos tienen que estar acondicionados para la guerra, ¿verdad? Y también va a excluir a las mujeres. Vamos a ver lo que nos sigue diciendo esto. Agregando además la información
de que sería un grupo de solteros que nunca tuvieron vida íntima con mujeres porque son vírgenes. De manera que los 144,000, si son literales, tienen que ser vírgenes, hombres vírgenes, nunca conocieron mujeres. Es decir, nunca tuvieron relaciones íntimas con ninguna mujer porque son vírgenes. Además, la sugerencia de literalidad con respecto a ese número encuentra el problema de la ascendencia biológica de las 10 tribus que desaparecieron en el periodo del exilio e inexistentes en los días de Juan. Entonces, si los 144,000 son israelitas, nosotros estamos excluidos. Pero enfrentamos también el problema biológico de esos 144,000, porque los 144,000 Israel, si son israelitas, las tribus israelitas desaparecieron en el exilio asirio. Sí, amado. Entonces, ese es un detalle que no podemos pasar por alto. Si son literales, tienen que ser judíos o israelitas, pero si son israelitas, ¿de dónde salen si esas tribus desaparecieron de sobre la faz de la tierra? Tienen que ser hombres de guerra, vírgenes, no tuvieron vida íntima sexual con ninguna mujer, no son niños, las mujeres están excluidas también y hasta los hombres de mayores de 40 años. Así que, mis amados, la profecía de los 144,000 se presenta en forma simbólica. Y como habla simbólicamente desde el comienzo, todo el contexto es simbólico. No puede ser literal en un aspecto y simbólico en otro. No. Si la profecía comienza hablando literalmente, será literal todo. Si comienza hablando simbólicamente, simbólicamente es todo. Bueno, espero que esta reflexión nos sirva para crecimiento espiritual, nos sirva para confirmarnos en la fe y recordar, mi amado, que ninguno que no se esfuerce por estar en el número de los 144,000 va a ser salvo. Mira lo que dice esta nota que está identificada aquí con BC7 en la página 970. Mira, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para hallarnos entre los 144,000. Únicamente los que reciban el sello del Dios vivo obtendrán el salvoconducto para entrar por las puertas de la santa ciudad. Entonces, debemos esforzarnos por pertenecer a ese grupo de los 144,000, que son contados, repito esto nuevamente, que son contados desde que Cristo pasó al lugar santísimo en el santuario celestial. Mi amado, un gran abrazo, bendiciones.